Póngase de pie, por favor, y en esta noche busque, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a hablar de una acción que se convierte en una herramienta poderosa para los hijos de Dios. Vamos a hablar de la obediencia. Hemos llamado a esta predicación, la obediencia nos bendice. La obediencia nos bendice. De eso vamos a hablar en estos minutos. Si tan solo supiéramos escuchar los consejos, las instrucciones de Dios, de las personas que quizás nos han rodeado por mucho tiempo, hubiésemos evitado sufrir. El capítulo 15, versículo 22, habla precisamente de una orden que Dios le dio al primer rey de Israel. Dios fue bien específico, Dios le dio la oportunidad de gobernar y le dijo que fuese a una misión, a una cuenta pendiente con los enemigos del pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué triste fue para este rey las palabras de Dios? Y dice de la siguiente manera, ¿lo tenemos? Todos juntos en la palabra de Dios. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Padre, una vez más, nos ponemos en tus manos. Que estos minutos sean, Señor, para que tú nos hables a nuestra vida. Reconocemos, mi Dios, que hemos venido a alimentarnos. Que esta noche no sea una más, sino una noche de bendición, Señor, a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control de estos minutos. Háblanos pues en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Mis hermanos, cuando hablamos de obediencia, yo buscaba algunos conceptos y dice de que es la tendencia de una persona a cumplir lo que se le manda. Y eso es lo que Dios le dijo en el capítulo 15, en el versículo 2 al rey Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y dice el 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes. La orden de Dios fue clara. Pero el rey, como muchos de nosotros, pensó de que podía ganarle a Dios. Mis hermanos, a Dios no le podemos ganar. Cuando Él nos da una instrucción es para bendecirnos. Y decía ya hace unos instantes que si tan solamente escucháramos los consejos. Se dice de que un granjero tenía una cantidad bastante fuerte de gallinas. Y había uno de esos gallos fortachones que por años le dio muchas ganancias a este señor. Pero ya el gallo estaba pasado en años, ya le costaba caminar. Resulta de que este gallo ya no podía atender a más de 200 gallinas que el granjero tenía. Y empezó a buscar este granjero los gallos más fuertes para que se hicieran cargo de la producción. Resulta de que 3 gallos pasaron por ese lugar y el último de ellos, un gallo así muy piquetero, ¿verdad? De los que caminan así bien achivatados, ¿verdad? Llegó a la granja y resulta de que le dice todos los animales que estaban ahí, ¿te podemos dar un consejo? Bueno, dijo el gallo, a ver, ¿son todos mis oídos para ustedes? Por favor, no platiques con el gallo viejo, porque ese gallo es un gran perverso. Así que, por favor, ahí el consejo de los gansos y de todos los animales. No platiques con él, no negocies con él, porque tú eres el tercer gallo. Y los otros 2 gallos ni te vamos a contar lo que pasó. Pero ahí andaba el gallo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bien elegante en todo el lugar. Y se le acerca el gallo viejo y empieza a platicar con él. Y le dice, mira, yo sé que vos sos el nuevo rey de este lugar, pero te voy a pedir que me des la oportunidad de tener por lo menos unas 30 gallinas. No, le dijo, ¿cómo vas a creer si a mí me han encomendado? Le dijo, a mí me contrataron para este empleo, para que las atienda a todas las gallinas. Así que no. Al siguiente día resulta la misma interrogante. Mira, le dijo, vaya, no me des 30, dame 20 nada más. No, le dijo, no puedo. Y así sucesivamente hasta que llegó a 3. Mira, le dijo, solo 3 gallinas nada más, le dijo. No, le dijo, mira, le dijo, sé justo.
sé justo, fíjate que ya me voy a retirar, hombre, le dijo, ya estoy jubilado, pero dame chance. No, le dijo, entonces hagamos una apuesta, le dijo. ¿Qué es lo que le habían dicho a él? Que no lo escuchara. Hagamos una apuesta, le dijo, mañana, le dijo, de aquí al estanque, le dijo, el que si yo llego, si te gano la carrera, entonces accedes lo que te estoy pidiendo. Y dijo el gallo, bueno, este señor no me va a ganar, ve, este gallo ya, no me va a ganar. ¿Cómo me va a ganar? Y le dice, eso sí, ¿estás de acuerdo? Le dijo, dame una oportunidad, hombre. No seas así, si mira, de todo el reino te queda. Bueno, dijo el gallo joven, está bien, dijo. No soy tan mala persona, así que te voy a dar una oportunidad. Pero eso sí, le dijo, considera mi edad. Dame 1 minuto o 30 segundos de ventaja. Yo salgo corriendo y cuando el conejo suena la campana, entonces tú me persigues. Dicho y hecho, y al siguiente día dice de que los animales estaban presentes viendo ahí la carrera, ¿verdad? Le habían dicho que no pusiera atención, que no negociara, que fuera obediente. Pero así nos pasa mucho, ¿verdad? Hasta que ya nos hemos dado los dientes. Resulta que se ponen en sus marcas y sale el gallo ya jubilado, ¿verdad? Sale corriendo con gran esfuerzo. Suena la campana y sale el otro detrás. Mire, cuando ya lo iba alcanzando, ya cerquita, se escucha un disparo. ¡Pah! Y cae el gallo nuevo, tirado completamente. Era precisamente el dueño que con un fusil le disparó. ¿Y saben qué dijo? Qué desgracia la mía, ¿verdad? Qué gallo más grande y me sale marica este, ¿verdad? También. ¿Sabe, hermanos? Mire, hay que escuchar. Ese gallo ya se había echado otros 2 gallos más. Tenía experiencia. Hay que tener cuidado con los consejos que nosotros escuchamos. Si tan solo prestáramos atención a las señales de tránsito, ¿cuántos accidentes pudiésemos evitar? Dice, frene con motor. ¿Qué más dice? 90 kilómetros por hora. Eso es lo permitido. Pero los muchachos que les gusta correr, le ponen un palito y dice 190 kilómetros por hora. ¿Sabe? Pudiésemos evitar muchos problemas, hermanos, en nuestra vida si tan solo escucháramos todos los días. Hace poco estaba leyendo una noticia de un muchacho que murió en San Miguel. Andaba en una relación ilícita con una persona que ya estaba apartada y no hizo caso. ¿Sabe, hermanos? En 1993 a mí me pasó algo similar, y les voy a contar. Yo sé que ustedes no cuentan nada, así que vamos a compartir esto. Después de la guerra aparece la violencia de los grupos violentos. Y me acuerdo yo que estaba en 8º grado. Ya hace bastante, fíjese. Hace mucho. 8º grado, ¿se puede imaginar? Ahora, haciendo cuenta, hoy que ya pasé de los 30, digo yo, ya hace bastante. Y recuerdo yo de que era bien tímido, fíjese. Era bien tímido. Pero en ese lugar donde yo estudiaba hicieron un concurso de hacer poemas para el Día de la Madre y yo gané el 3er lugar y me di a conocer. Y recuerdo yo de que estando en formación había una muchacha pero bien bonita, fíjense. De esas muchachas muy guapas. Porque eso sí, horrible pero gustoso, hermanos. Yo soy como esos perros de finca, ¿verdad? De que le tiran a tortillas, están todos secos pero no se la comen, fíjese. ¿Qué dice la gente? Ve, dice, marranada, decía mi abuela. Qué gustoso ese chucho. Pues yo soy igual, fíjese. Feo, hermanos. Hijo del chupacabra o como usted quiera. Pero eso sí, siempre me gustaron las muchachas bonitas, fíjese. Y había esta muchacha, me acuerdo yo en la fila, ella iba 9º, fíjese. Y me acuerdo yo de que me le quedaba viendo porque era bien bonita. Y yo, marginado, porque por la misma situación, ¿verdad? Que como usted puede ver, soy bien colocho, fíjese. Mire, eso sí, no estoy solo, hermanos. Y ese es un gran alivio. Está el pastor Calona y el pastor de Penales, que me hacen barra también, fíjese. No estoy solo en esta vida, hermano. No estoy solo. Y sabe, esta muchacha, linda la condenada, fíjese. Y me acuerdo que yo me le quedaba viendo, le hacía ojito y me correspondía, fíjese. Una vez me apachó el ojo, fíjese. Para mí, hermanos, eso fue caminar en el aire, ¿verdad? Y al siguiente día lo mismo, ¿verdad? Me tiró un besito. Imagínense una muchacha bonita. Ay, hermanos, si yo en el aire lo agarré, miren. Con qué gran alegría, ¿verdad? Y empecé con esa ilusión.
Pero ¿cuál fue mi sorpresa un día? Cuando yo salgo, estaba un muchacho así todo raro, ¿verdad? Mal encarado, y me agarra de la camisa, ¿verdad? Ay, grosero, le dije yo, ¿verdad? Espérate, le dije. Qué áspero, ¿verdad? No. Y me dice, mira, me dijo, vos andás coqueteando con la fulana de tal. Así que a partir de este momento, me dijo, aléjate de ella. Porque si no, ni te cuento, me dijo. No, le dije yo, si ni me gustan las mujeres, le dije yo. Era mentira, hermano, era mentira, ¿verdad? Pero, ¿sabe, hermanos? Mire, si yo no hubiera hecho caso, hubiera sido uno de los primeros moridos, ¿verdad? En ese tiempo. Hay que hacer caso, hermanos. Mire, si nosotros prestáramos atención a todos los consejos. Hace poco yo me creía invencible en cuanto a la salud. Siempre he tratado de ser así un poco rudo y para mí el lema era, en vez de que se desperdicie la comida, no hombre, muero feliz mejor. Pero fíjese que me empecé a sentir mareado. Y los hombres no salimos embarazados, ¿verdad? Solo Arnold Schwarzenegger, algo así se pronuncia, ¿verdad? Que en una película que se llama Junior. Y recuerdo yo de que me sentía un poco mal. Me dolía la cabeza. No puede ser que esté embarazado, dije yo. Y fui a hacerme unos exámenes, un chequeo. Y me salen, hermanos, los triciclos a 990. Triglicéridos, ¿verdad? 994. Y me dicen algunas personas, santo Dios, ¿verdad? Gran poder. Si esto es para que usted pueda caer con sopapo, una embolia, problema al corazón, y empiezan las descripciones de pancreatitis y muchas otras cosas que terminan en itis. Y mire, me dijo, si mire cómo está la sangre, bien espesa, ¿verdad? Hermano, ¿cuál es la recomendación de los médicos? 0 pan, 0 tortilla, 0 soda. Mire, y empezamos a medicarnos. Y hace un par de días, me acuerdo yo de que me dieron uno de los remedios más. Yo probé de todo, aparte de la medicina de los laboratorios, probé también medicina natural, fíjese. Y me dieron una medicina que es la más horrible de todas las medicinas. Me dijo un hermano, fíjese. Mire, hermano, le voy a contar, me dijo. Sí, es cierto, usted va a bajar con toda esa medicina, pero hay una que es más efectiva. Mire, me dijo, yo la hice y lo mismo, casi me salieron a 1000, y a los 8 días me fui a hacer los exámenes, 160 me salieron. Bueno, dije yo, ¿y cuál es entonces desembuche? Que yo soy algo desesperado. Mire, me dijo, la semilla de aguacate usted la pica, la licúa, hace la horchata y eso se lo toma. Hermano, mire, no fue feo, fue horrible. Qué cosa más horrorosa. Mire, si yo luché como 20 minutos para, usted ya sabe para qué, ¿verdad? Pero si uno quiere sanarse, hay que ser obediente a los médicos, que hacer ejercicio. Pero la mayoría nos acomodamos. Mis hermanos, si tan solo pudiésemos escuchar. Hoy estamos en esta celebración de 36 años. No ha sido fácil, pero nosotros podemos decir que han sido de historia y victoria, mis hermanos, porque esta iglesia está basada en la obediencia a nuestro Señor. Dios puso en el corazón de nuestros pastores, de nuestro pastor, que esta iglesia tenía que ser ganadora de almas. Y esta iglesia, las 24 horas, gana almas. La radio, si usted lo nota por más de 15 años, 24 horas de predicación continua. Eso es obediencia. Dios puso en el corazón de nuestro pastor. Muchas personas se preguntan, bueno, y entonces, ¿qué hay ahí en el tabernáculo, verdad? ¿Qué hay? ¿Por qué el fenómeno de la bendición y esto y lo otro y un proyecto y otro? Hermanos, se llama obediencia. La Biblia dice claramente que tenemos que visitar a los presos. La Biblia dice claramente que nosotros tenemos que evangelizar. Porque a través de la historia, hermanos, las personas que han sido obedientes han llegado lejos. Yo quiero que busque ahora en Hechos capítulo 5, versículo 28. Hechos capítulo 5, versículo 28. Veamos ahí la expansión del evangelio. Jesús había dejado claro de que
a sus discípulos, ellos iban a encargarse la gran comisión de poder expandir el evangelio. Y en este caso Dios al final encontramos del libro de Mateos la gran comisión, ¿verdad? Que les dice vayan. Y en el libro de Hechos también dice de que desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero sabe, hermanos, a través de la historia el evangelio siempre va a tener opositores. Nosotros como iglesia nos hemos enfrentado a diferentes situaciones. Recuerdo yo hace unos años anduve en las escuelas, en los colegios, evangelizando con cierto grupo de personas. Y resulta de que habían personas que se oponían y nos decían, no, mire, fíjese que acá pues somos una institución laica y solamente hay una religión oficial. Hermanos, qué bueno que no hay para nosotros muchas veces oportunidad, porque es cuando más el evangelio se expande. Capítulo 5, veamos ahí lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12. Los discípulos estaban obedeciendo. Por la mano de los, estamos Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. A ellos les prohibieron predicar. ¿Sabe? A esta iglesia muchas veces nos han cerrado las puertas para no compartirles la palabra de Dios en diferentes lugares. Hermanos, pero el evangelio nadie lo puede detener. Nadie puede detener el evangelio. Dice siempre en el capítulo 5, versículo 28, dice que los religiosos de ese momento, las personas que predominaban, los mismos religiosos eran políticos. Dice en el 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Pero ¿qué dijeron ellos en el versículo 29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Hermanos, esta iglesia se caracteriza, decíamos, por el evangelismo. El alma, la vida de esta iglesia es el evangelismo. 36 años hemos hecho lo mismo y vamos a seguir haciendo lo mismo. Muchas personas se han opuesto, hermanos, pero no van a poder. Dice en el versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Versículo 34, y por eso nuestro edificio, el semillero de pastores, se lleva este nombre. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y dice más adelante, en el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Fíjese que él les dio un consejo, porque en medio de las personas religiosas siempre hay personas que hacen la diferencia. Y este hombre les dice, mire, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo, esta obra es de hombres, mire, se va a terminar. Versículo 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y dice que se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y llamando a los apóstoles, pero no los dejaron ir así nomás. Y llamando a los apóstoles, ¿qué hicieron? Los hinchasearon todos, mire. Yo creo que la mayoría, si nos ofrecieran azote, no vamos a evangelizar, hermanos. No vamos a evangelizar. Pero fíjese que los apóstoles eran obedientes. Y dice en el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. 42, ¿qué dice? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿Quiénes eran los que se oponían? Los religiosos, los que siempre han tenido poder.
Usted sale a evangelizar y volviendo al caso de las escuelas, me acuerdo que en varias oportunidades me dijeron, mire, me dijeron, ¿y a ustedes quién da permiso? Me dijo, si aquí solamente una religión hay, que es oficial. No, hay no solamente una, hay muchas religiones. Pero qué bueno, fíjese, porque los cristianos evangélicos no pertenecemos a una religión. Los cristianos evangélicos somos hijos de Dios. Y eso hace la diferencia entre un hombre que cree y una persona que quiere salir adelante por sus medios. Mis hermanos, esta iglesia ha hecho por 36 años lo mismo. A través de la historia Dios nos demuestra que Dios muchas veces trata con las personas para bendecirnos. Vaya conmigo ahora, regrese y váyase hasta Génesis, un caso bien conocido, una de las partes que también es parte de la visión de esta iglesia. ¿Sabe? Dios dijo a un hombre que dejase absolutamente todo lo que tenía en ese momento, porque él lo quería bendecir. Capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Estamos en el capítulo 12 de Génesis, versículos del 1 en adelante. Otro de los textos que esta iglesia ha abrazado y nosotros nos sentimos orgullosos de eso. Dice que Dios llama a Abraham para bendecirlo. Capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Mire la promesa de Dios, ¿verdad? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mis hermanos, esas son palabras de Dios para un hombre que Dios quería bendecirlo si tan solamente él era obediente. Sabemos que le costó un poco obedecer, pero al final lo hizo. Y sabe, hermanos, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Más adelante, si usted va conmigo al capítulo 13, el versículo 1 y 2 habla de que todo lo que Dios le prometió a Abraham, Dios se lo cumplió. Capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y su mujer con todo lo que tenía, con él Lot. Y Abraham, ¿qué dice? Era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios le había dicho de que se fuese de su tierra, de su parentela, de Ur, que se fuese, que él le iba a mostrar un lugar donde se iba a manifestar la gloria de Dios. Y efectivamente, hermanos, Abraham pudo ver las promesas de Dios. Más adelante, si usted va conmigo al capítulo 17, continúa Dios describiendo cómo un hombre puede ser bendecido si es obediente. Capítulo 17, vea el versículo 1 en adelante. Era Abraham, dice, de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no te llamarás, ya no será tu nombre Abraham, sino que ahora será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia y después de ti tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios se manifiesta. Platicaba esta tarde con un pastor. Dios bendijo a Abraham porque fue obediente. Platicaba con un pastor, fue gerente de una empresa muy grande, y ahora verlo en un pueblo de cabañas, sirviendo a ese lugar, haciendo la obra. Yo le pregunto, mire hermano, ¿y usted por qué dejó todo lo que estaba haciendo, siendo gerente, siendo un hombre que le iba bien? Mire hermano, me dijo, porque estaba sirviendo a medio gas. Iba, pero sentía yo que no, sentía que Dios me demandaba. Fue obediente. ¿Sabe, hermano? Dios a todos nos invita a que seamos obedientes.
Tenemos que obedecerle a Él, pero también tenemos que obedecer a su palabra. Yo quiero llevarlo ahora, por favor, vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos, vamos a leer el versículo 14. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y una de las cosas con las que más luchamos es con nuestra carnalidad. Una de las cosas con las cuales usted y yo luchamos es con nuestra carnalidad. Algunos lucharán con vicios, cigarrillos y otras cosas. Otros luchamos, hermanos, con otras cosas, como el sexo opuesto. Todos tenemos diferentes debilidades. Y en este caso, estamos hablando que Dios nos invita a que nos preservemos para Él. Porque es triste cuando una persona, hermanos, pasa orando. Hace unos días un hermano compartía esto y decía de que una hermana pasó orando a Dios casi un año por un trabajo. Y nosotros podemos ver acá en iglesia personas que derraman lágrimas, le suplican a Dios. En Torre de Oración, cuando nosotros hemos preguntado muchas veces, teníamos esa dinámica que se nos enseñó de que cuando una persona tiene fe, que lo crea por fe y que se ponga de pie como certificación a su fe. Y recuerdo de que muchas personas, el 60%, casi el 70%, cuando decíamos un trabajo o un mejor trabajo, se ponía de pie. Y resulta de que una de esas hermanas, dice este hermano, que pasó orándole a Dios, la hermana mamá soltera, estamos hablando muy joven, 24, 23 años, y al fin encontró un trabajo excelente, un trabajo muy bueno. Pero ¿cuál es el problema de los cristianos? Que a veces nos olvidamos quién nos da el trabajo. Y a veces nosotros nos enfriamos, dejamos de alimentarnos, dejamos de congregarnos. Resulta que esta hermana, 4 meses después de haber encontrado trabajo, en vez de agradecerle a Dios, le agradeció a su carne, al cachudo, porque empezó a andar con un hombre y ese hombre estaba comprometido. Meses después hicieron un corte de personal. Imagínense con lo que cuesta encontrar trabajo. Y en el corte que hicieron fue una de las primeras que se fue, porque no obedecemos a lo que Dios dice. Ya no podemos vivir, hermanos, como lo hacíamos antes. Y dice la Biblia en el capítulo 1 del primer libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos, ¿qué dice? Obedientes. Leamos el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, ¿qué dice? A los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Porque si nosotros, cuando no conocíamos a Dios, muchos teníamos diferentes prácticas, ¿verdad? Y para el mundo es normal, hermanos. Para el mundo es normal tener 3, 4 mujeres. En la cultura machista latinoamericana en la que vivimos, eso es normal, el desorden es normal. Y dice en el versículo, vaya conmigo más adelante, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nos pide, yo no soy religioso, no soy santulón, soy relajo, me gustan los chistes, hermano. Pero sabe, la escritura es bien clara, ¿verdad? Dios pide que nosotros lo honremos en nuestra manera de vivir. Y si usted va conmigo rapidito a primer libro de Corintios, primera carta de Corintios, vaya conmigo por favor rapidito. Vamos al capítulo 6. Habla la Biblia siempre de los deseos que nosotros encontramos en esta vida, en este mundo, que vive tan desordenada, y por eso es que apareció el SIDA, y por eso es que han aparecido muchas enfermedades. Vaya conmigo, primera de Corintios, capítulo 6, veamos ahí el versículo 18. La Biblia dice claramente que por eso muchos padecemos, por eso, hermanos, muchos estamos llorando por no obedecer, porque sabiendo la verdad, sabemos que el que se comunica con nosotros es el Espíritu de Dios. Cuando usted ora, cuando usted lee su Biblia,
El Espíritu de Dios habla a su vida, Él se comunica con nosotros. Esa es la forma como Dios habla a nuestra vida, a través de su Espíritu Santo. Y dice en el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué dice el 20? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Es decir, que ya una verdadera hija de Dios tiene que empezar a cuidar el templo de Dios. Ya no faltas de a cuarta, ¿verdad? Decía un predicador que hay hermanas que usan unas faldas así chiquititas y esa tela debe de ser muy cara porque no les alcanza para comprar más. ¿Sabe, hermanos? Yo todos los días oro, fíjese, por las que se visten mal. Porque, mire, hermanos, provocan la carnalidad, ¿verdad? Un día estaba bajándose una hermana. Ay, hermanos, si hasta sin aire se queda uno. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo vienen a la casa de Dios las hermanas? ¿Sabe qué dije yo? Señor, castígala. Yo oro para que Dios las castigue, fíjese. Perversas. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabe, hermanos? El mejor ejemplo de obediencia, nuestra mejor referencia, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos demuestra que Él fue obediente. Yo quiero que vaya conmigo rapidito. Váyase a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos a ver el versículo del 5 en adelante. Mis hermanos, la mejor referencia de obediencia, antes de ir a ese texto, rapidito vaya conmigo a Romanos, y luego vamos a ese texto. Habla que nuestro Señor es el mejor ejemplo de obediencia. Estamos en Romanos. Vaya conmigo, por favor, a Romanos. Vamos a buscar capítulo 5 de Romanos. Veamos ahí que la mejor referencia de obediencia en nuestro Señor, y Dios da testimonio de esto. Capítulo 5, versículo 18. Veamos ahí que la mejor referencia es Jesús. Dice, así que por la transgresión de uno, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Llegaron a capturar a Jesús. Llegaron todos los religiosos. Jesús estaba en ese lugar donde ya él sentía esto, ¿verdad? Ya todo estaba preparado. Y llegaron a traerlo y dijo Judas, el traidor, al que yo bese, porque todavía se mantiene la cultura. Hace poco vino un español y anduvo por acá y andaba besando a los compañeros míos, fíjese. A varios pastores, compañeros míos, los anduvo besando. Y yo de lejos le daba la mano, fíjese. Pero esa es la cultura, el ósculo santo, ¿verdad? Y dice que Judas les había dado señal, al que yo bese, ese es. Ay, Judas le dijo, condenado, le dijo, ¿verdad? Y sabe, hermanos, dice que llegaron con armas, con palos, llegaron con todo. Y sale Pedro, ¿verdad? El super Peter. Ese era, hermanos, salvadoreño, ¿verdad? Ya sacó la espada, ¿verdad? No, dijo, si yo he visto a Jackie Chan, le dijo, Señor, así que yo puedo, le dijo, déjame, y le dio a uno, fíjese. Pero ¿qué dijo Jesús? Calmado, venado, ¿verdad? Es necesario que así se haga para que se cumpla la Escritura. ¿Saben? Nuestro Señor fue obediente, hermanos. Y el día de hoy, que ya empezamos estas celebraciones, ahora sí, vaya conmigo más adelante a Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 5 que nuestro Señor nos enseña cómo obedecer. Haya pues, estamos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué dice el versículo 8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabe, hermanos? La peor de las muertes, ¿verdad? Los romanos a todos los que mataban, en ese momento los exhibían, los desnudaban, los avergonzaban. Pero ¿sabe, hermanos, qué precioso es? Que así como Jesús también pagó un precio grande, fue obediente, también hubo bendición. Por lo cual, dice el 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que fue bendecido. Mis hermanos, muchas veces va a costar ser obedientes, pero si somos obedientes demostramos que amamos a Dios. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios.